Yo quiero compartirle, hermano, en esta hora, por un breve momento, acerca de cuando vino el Espíritu Santo. Y usted sabe, porque ha leído la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahí se nos enseña cuando vino el Espíritu Santo, qué fue lo que sucedió. Pero no fue eso lo único que sucedió cuando vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, Él marcó la diferencia y las vidas de los primeros cristianos fueron completamente transformadas. Ellos fueron potenciados y fueron posicionados en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas para llevar adelante la misión que el Señor Jesús les había encomendado, que era la de predicar el Evangelio. Esa comisión del Señor no se ha terminado, sigue vigente para nuestros días. O sea, que para toda persona que reconoce sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador, el único que lo puede perdonar de sus pecados, y comienza a transitar la vida cristiana, sabe que está deparado un propósito, una misión, que la encontramos en Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando él nos enseña allí que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que nuestra vida tiene un propósito en Dios. Dígale al de junto, tu vida tiene un propósito en Dios. Estudie, trabaje, perfecciónese, sea ama de casa, sea lo que sea, pero más allá de eso, su vida tiene un propósito en Dios. Todos los que estamos acá, que hemos sido salvados, y si no ha sido salvado, es porque usted no ha querido. Porque acá predicamos el mensaje de salvación, así que si usted no está salvo, al final de la reunión, yo le voy a dar del mensaje la oportunidad para que usted se salve y le entregue su vida a Cristo, porque la salvación, más allá que el Señor la obtuvo en la cruz del Calvario, es decisión nuestra tomarla o dejarla. Así que yo le invito a que usted tome la salvación, tome este regalo de Dios que nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. Ahora nuestra vida tiene un propósito en Dios. Nuestra vida tiene un propósito en Dios. ¿Hasta cuándo? Y hasta después de la muerte. Porque el propósito en Dios no se termina en usted cuando usted parte de esta tierra a la eternidad. Vamos a suponer a la presencia del Señor si usted ha caminado con Dios. Porque también tiene que saber que no todos se van a ir con el Señor. Hay algunos que escogieron vivir mal en desobediencia. Para eso se está reservado un lago de fuego. ¿Sabía eso, no es cierto? No es lo que Dios quiere, pero es lo que la gente escoge. Pero para aquellos que hemos recibido a Jesucristo, nos ha reservado el Señor un lugar junto a Él. ¿Me dice un lindo amén? Imagínese usted junto al Señor por la eternidad. No es para decir un lindo amén o gloria a Dios o algo por el estilo. Claro, es lo mejor de lo mejor. Ahora, cuando nosotros partamos a la presencia del Señor y la vida todavía continúe, porque el Señor todavía no ha venido a buscar a su iglesia, dice la Biblia que nuestras obras continúan. Continúan en los que nos siguen, continúan en los hijos, continúan en los nietos, continúan en los jóvenes, en los niños de la iglesia, continúa en usted, que ha recibido la palabra de Dios y ha creído. Porque si no, cuando los discípulos se murieron, se hubiera terminado la iglesia. Pero la obra de Dios continúa. Somos, en primer lugar, producto del Señor Jesús y su obra en la cruz. Pero somos también producto de los discípulos que predicaron la palabra de Dios. Y somos producto de los otros que se salvaron. Yo soy producto de mis pastores. Que yo pueda estar en el camino del Señor es gracias a mis pastores, mis padres. Y usted, vaya a saber gracias a quién. Alguien lo invitó, alguien lo formó, alguien le enseñó la palabra, alguien lo instruyó en el camino del Señor. Y usted está gracias al Señor, pero gracias a que alguien fue usado por el Señor. Y entonces, aunque nosotros no estemos, la obra de Dios continúa.
y lo que usted ha hecho continúa en la vida de un niño, de un adolescente, de un joven, de una persona mayor, de un anciano. Si entendió, diga un buen amén. Cuando nosotros miramos la Biblia, encontramos, por ejemplo, no lo busque, en Hechos, capítulo 14, hermosa la canción, hace tantos años que no cantamos ese coro, ¿no? Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Y yo tenía ganas de cantar el coro que es el coro de este año, el coro que hay coros que marcan el año, y es el coro que dice, yo sé que habrá un buen futuro. ¿Cuántos creen que va a haber un buen futuro? Ese coro también es precioso, como el coro que acabamos de cantar. Pero mire qué contradicción parece lo que yo voy a leerle en Hechos 14, versículo 22, que dice, confirmando, Pablo está hablándole a los hermanos en Listra, está despidiéndose de ellos en la ciudad de Listra. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, este fue el mensaje que Pablo le dio a la iglesia en Listra, y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por un lado yo le canto, yo sé que habrá un buen futuro. Y Pablo por el Espíritu dice, hermanos, vamos a tener problemas. Hay problemas en el camino. Y es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones entremos en el reino. Es necesario que se manifiesten muchas tribulaciones para que se confirme que ustedes son salvos o no son salvos. Lo que hace la tribulación, el conflicto, la prueba, es justamente eso, manifestar quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Lo termina de decir Pablo, lo dice en la ciudad de Listra. Él tiene toda la autoridad para decir esto. Él ha sido apedreado en Listra. Los religiosos comenzaron a perseguirlo porque no les gustaba su mensaje. Algunos, después encontramos, porque respetaban mucho a Moisés, eran muy legalistas. Había otros que eran muy liberales también. Entonces encontramos unos y encontramos otros. En este tiempo también encontramos muchos legalistas y encontramos muchos liberales dentro de la iglesia, por no decir, para que no se confunda usted con el partido de los libertarios, libertinos, gente que confunde la gracia con libertinaje, que es lo mismo. Total, Dios nos ama a todos y al final de cuentas todos vamos a ir al cielo. Mentira del diablo. Pero Pablo ha sido apedreado y vuelve otra vez a Listra, donde había sido apedreado, para consolar a los hermanos, para fortalecer la fe de algunos, porque de eso se trata. Nuestra vida tiene propósito en Dios, y uno de los propósitos es que nosotros podamos fortalecer y alentar, dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en su carta, en la primera carta, en el capítulo 5, alentar a los que son de poco ánimo. Así que no está hablando de uno en particular, está hablando de la función de toda la iglesia, alentar al hermano, no alentarlo a pecar, no alentarlo a apartarse de la fe, no alentarlo a hacer lo que no conviene, no alentarlo a hacer juntadas que no tienen nada de Dios, sino que tienen todo de la carne, sino alentarlos a que el Señor viene pronto y hay que buscar al Señor y mantenerse firme. Hay que alentar al hermano. No es función ni responsabilidad única de quienes presidimos. Es responsabilidad de toda la iglesia alentarnos unos a otros. Me dice un buen amén. Acá Pablo está alentando a los hermanos y les está previniendo, hermanos, va a haber tribulaciones. Esta palabra tribulación no se usa mucho últimamente, pero aunque Nicola usó recién la palabra tribulación. Pero la palabra tribulación, cuando yo era jovencito, la usaban mucho los hermanos cuando iban a testificar.
No sé si miro para allá porque está Alberto y está mi hermana Eli. Y entonces pasaban los hermanos en la iglesia, entonces se paraban, se acomodaban así. Cuando el hermano ya se acomodaba, así quería decir que el testimonio iba para largo. Era como los cuentos de la Andricina, iba para largo. Y entonces se ponían, a todos los hermanos testificaban más o menos parecido. Y se acomodaban y empezaban, que estoy pasando por grandes tribulaciones. Y entonces contaba la tribulación. Y la tribulación era que se le había pasado el agua al aceite en la camioneta. Una tribulación. Y entonces estaba en problemas y se lo llevó a un mecánico. Y el mecánico no dio en la tecla y se lo llevó a otro. Y dijo, hay que desarmar el motor y hay que ratificarlo. ¿Entendió? Y hay que rectificarlo. Y entonces más tribulaciones. Y pasaba otro y hablaba de que le cortaron la luz, estoy en tribulaciones. Y entonces las tribulaciones rondaban esos problemas. Y yo no voy a desmerecer que pueden ser tribulaciones. A Pablo lo acaban de apedrear. No le cortaron la luz, ni se le pasó el agua al aceite. Por predicar a Cristo. Hermano, abro un paréntesis. No le ponga la palabra tribulación, conflicto, lucha con el diablo. Quizá el diablo ni lo registra a usted. Ni sabe quién es usted. Quizá usted dice, me levanté a orar, empecé a retomar mi tiempo y todo me sale mal, este maldito diablo. Y el diablo dice, pero si yo no hice nada, si yo no te inquieté, no te molesté, va a ir delante de Dios y decir, pero por favor, decile a tu gente que me respete un poco, que toda la culpa es mía. Hermano, no le ponga la palabra tribulación a lo que no es tribulación, pero sí a veces hay tribulaciones. Y Pablo dice a la iglesia, así que la iglesia de Cristo tendrá que decir un amén, aunque no guste este texto y sea más lindo decir, yo sé que habrá un buen futuro, yo sé que mi... Pero es hermoso el coro y yo estoy ahí entre la vida y la muerte y mi esposa me está cantando y es hermoso el coro, pero también es palabra de Dios que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Vamos a tener muchos inconvenientes, muchas pruebas, muchas dificultades de fuera y de dentro. Porque usted mira a la iglesia y había problemas a veces de afuera y a veces los problemas eran de dentro de los propios creyentes. Y Pablo ya lo advirtió, el Espíritu de Dios lo advirtió. Entonces, ¿qué hace usted? Dice, yo me mantengo firme en el Señor porque pertenezco a este reino. Pero todavía literalmente a nadie han apedreado. Quizás lo puedan haber apedreado con palabras, pero todavía no lo han apedreado. Ahora, vamos a la Biblia en Hechos, capítulo número 9. Busque ahí, por favor. Dice, ¿y no va a poner el dibujito hoy? No. Vamos a usar la Biblia hoy. Mucha comodidad. Mucha comodidad para mí, que no tuve ganas de hacerle. No es para usted. ¿Qué le voy a echar la culpa a usted? Yo no tengo ganas de escribir. Tome apuntes, hermano, si quiere. Es tan sencilla esta palabra. Pero, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando vino el Espíritu Santo, junto con el mover glorioso del Espíritu Santo, vinieron problemas, vinieron tribulaciones. Así que el Espíritu Santo trajo llenura, trajo bendición, trajo transformación, trajo el poder de Dios, trajo milagros, sanidades, prodigios, trajo conversión de almas, trajo el asentamiento de la sana doctrina, pero también trajo tribulaciones. Trajo problemas, porque una vida llena del Espíritu Santo traerá problemas al reino de las tinieblas, no a la iglesia. Ahora, si usted dice, estoy lleno del Espíritu Santo, la iglesia no me comprende, mis pastores no me entienden, quizá está lleno de otra cosa.
menos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una bendición para la iglesia. Y no voy a negar que a veces hay personas que son llenas del Espíritu Santo y otro lo mira de reojo y se llena de envidia. ¿Cómo puede ser que este que es más jovencito, este más nuevito, se manifieste tanto el Espíritu de Dios en su vida y yo que tengo 50 años de evangelio? ¿Qué se cree este mocoso, mocosa? No se cree nada, que el Espíritu de Dios vino para su vida y usted tiene que entender que vino para bendición de la suya. Ese que fue lleno, esa va a traer bendición a usted, va a traer bendición a toda la iglesia. Ojalá toda la iglesia recibiera esta investidura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, también vino la persecución. Vino la persecución. Cuando el Espíritu Santo vino, comenzaron los problemas. La iglesia comienza a crecer e inmediatamente, en los primeros 2 años de la iglesia es tremendamente perseguida. Se levanta Saulo de Tarso en el año 34, un año después de que el Señor asciende al cielo. Y se levanta para perseguir a la iglesia. Y lo vemos que matan a Esteban y él también. Y después Pablo testifica y dice: di mi consentimiento no solo con respecto a Esteban, sino a otros santos. Y los respaldé y estuve con los malos y los perseguí a los buenos. Después se convirtió el Señor, lo buscó a él. Pero la iglesia está padeciendo, está en tribulaciones, pero la iglesia sigue creciendo. La iglesia está apretada por la persecución y usted puede encontrar, cuando matan a Esteban, lo encontramos en el capítulo 6, eligen a los diáconos, el 7 matan a Esteban, en el 8 Saulo persigue a la iglesia y en el mismo capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos por todas partes, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio. O sea que la iglesia seguía creciendo y la palabra de Dios comenzó a llegar a ciudades donde ellos todavía no habían pensado ir. Así que Dios, por medio de esa persecución y tribulación, lo que hizo fue accionar a la iglesia y se llevó más gloria al Señor en las almas que se salvaban. Al principio estaba todo concentrado en Jerusalén, pero ahora la palabra comenzó a correr por todas las regiones de alrededor. Donde iba un cristiano que lo iban persiguiendo, iba predicando el evangelio. Estaba en tribulación, su vida estaba en peligro, pero no porque se le pasó el agua al aceite, no porque le cortaron la luz, sino que estaba en peligro porque lo querían matar. Entonces, por las dudas, antes que me maten, voy a hablarle a la gente la palabra de Dios, porque era el ADN de ellos. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. El ADN de la iglesia es evangelismo. Hay que hablar de Cristo. La gente necesita a Jesús. La gente no necesita mejores psicólogos. La gente no necesita mejores resoluciones y asuntos de la electrónica, de la computación, de la ciencia. La gente necesita al Señor Jesús. Los tiempos van a cambiar, pero la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre y la mujer necesitan a Jesús. Y ellos hablaban de Jesús. Jesús era la palabra pronta en la boca de ellos. El mensaje de salvación era lo más fácil para ellos. Yo creo que en aquella iglesia perseguida, en tribulación, no existía ninguno, como quizá usted escuchó. No, mire, ¿sabe qué? Vamos a llamar al hermano Pedro, como decíamos, queremos predicarle a alguien de Cristo, hay que orar por un endemoniado, por un enfermo. Espere, vamos a buscar al hermano Pedro.
Y si el hermano Pedro no lo encontramos, porque antes no había celulares, hubo una época antes de nosotros que no existían, así que ¿qué había? El hermano Pedro no tenía bicicleta, tenía una casita muy humilde. Nosotros teníamos una casita un poquito menos humilde, pero tampoco teníamos teléfono, porque el teléfono era para la gente rica y nosotros no éramos ricos en Dios, pero sin teléfono. Entonces había que salir en la bicicleta a buscar al hermano Pedro. Y si lo encontramos, hermano Pedro, hay una persona por la que hay que ir a orar. Y el hermano Pedro agarraba su triciclo, así que iba más lento que nosotros todavía. ¿Por qué? Porque no se animaba el creyente a testificar claramente de Cristo, a orar por un enfermo, a orar por un endemoniado. Quizá porque había más temor de Dios, o quizá porque no estaba preparada la iglesia, no lo sé. Hoy quizá algunos se aventuran a hacerlo y no están en comunión con Dios. Así que yo le sugiero que no lo haga. Primero arréglese con Dios y luego hable del Señor. Eso sería lo correcto. No puede dar lo que usted no tiene. Si no tiene a Cristo morando en usted, no lo puede dar. Entonces llénese primero de Cristo. Pero esta gente predicaba y las ciudades eran tocadas. Uno de los que habían sido esparcidos era Felipe, que había sido diácono. Y ahora la persecución lo posicionó en un lugar mejor. Pasa de diácono a ser ahora un evangelista. Entra dentro de los 5 grandes ministerios. Y sale evangelizando y llega a Samaria y la gente se convierte por miles. Pero no desciende el Espíritu Santo. Entonces él manda recado a que vengan los apóstoles, porque él no es apóstoles, y viene Pedro y Juan, y cuando llega oran por ellos y el Espíritu Santo desciende y la gente empieza a hablar en nuevas lenguas. Así trabaja la iglesia unida, una iglesia en conflicto. Y encima aparece Saulo, capítulo 8, y Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Cada respiración era inhalo, amenaza, exhalo, muerte. Su idea era destruir la iglesia. Eso es lo que él testifica después. Así que los hermanos seguían predicando. La iglesia no tenía en cierto sentido paz, porque estaban perseguidos, porque no podían salir libremente, porque no podían predicar libremente. Sin embargo, lo seguían haciendo. Y este Saulo de Tarso los quiere matar y pide cartas. ¿A quién le pide cartas? Obviamente a las autoridades, pero previo a eso a toda la lacra religiosa, que luego se mezcla con la lacra política para tener más fuerza y entonces perseguir a la iglesia. Y ahí sale Saulo de Tarso a perseguir y se encuentra con Jesús. Él quiere destruir a los creyentes que están en Damasco, y no solo en Damasco, sino en cada ciudad, y va para allá y resulta que sale el jefe de los cristianos. No fue ni Pedro, ni Juan, ni Felipe, sale Jesús mismo. Y cuando él cae en tierra, él dice, porque ahora le agarró el temor, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le habla y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no está persiguiendo personas, no persigue a la iglesia. Él no sabe que está persiguiendo al dueño de la iglesia. Y le dice el dueño de la iglesia, dura cosa, ¿verdad que sí? Ese es un agregado mío. Te es dar golpes contra un aguijón, contra una punta. Darle una piña a una flecha en la punta, una lanza, ¿verdad que duele? Usted si quiere golpee la pared hasta donde le den los puños, pero otra cosa es que usted golpee donde hay un vértice, una punta, y ahí va a decir, no, ahí no, déjame que golpee allá. Ahí el hermano que ha practicado boxeo y ha enseñado a algunos sabe que es así. Una cosa es si golpeo en plano y otra cosa es si golpeo donde hay un vértice, un ángulo, me voy a hacer bolsa a la mano. Y el Señor le está diciendo, ¿verdad que es duro, Saulo, no? Te va a terminar doliendo más a vos que a nosotros. Y entonces él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dice, bueno, anda a la ciudad y se te va a decir
lo que tenés que hacer. Y el Señor lo tuvo 3 días en ayuno y oración mientras Saulo de Tarso oraba. Y Dios envía a uno de sus siervos para que ore y reciba la vista. Aceptó a Jesucristo, fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente comenzó a predicar a Jesús. Luego nos encontramos que dice la palabra de Dios, eso es el versículo 8, cuando Saulo persigue a la iglesia. Capítulo 8, perdón. Pero encontramos luego en el capítulo 9, cuando Saulo se convierte, y ahora va a ser Pablo, o el apóstol Pablo, en el versículo 31, que Pablo está en Jerusalén ahora, no para prender a los creyentes, sino para predicar de Cristo, dice en el 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué tenían las iglesias? Entienda, dice las iglesias porque menciona diferentes lugares donde había iglesia. Nosotros también podemos decir, lo que concierne a nuestro ministerio, las iglesias. Y incluimos a Junín, Palmira, Villanueva, Medrano, Perdriel, las iglesias. Pero en realidad es una sola la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una sola. Diga conmigo, la iglesia del Señor es una sola. Habla de esta manera para que uno se dé cuenta de que la iglesia estaba ubicada en diferentes ciudades o regiones. ¿Qué tenían las iglesias? Dice, tenían paz. Y dice luego, y eran edificadas. ¿Cómo eran las iglesias? Edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, o sea, crecían numéricamente, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay algunas cosas que yo quiero que usted registre y las guarde en su corazón y en su memoria. En primer lugar, dice que Dios les regala un tiempo de paz. Pero si usted sigue mirando y da vuelta, va a encontrar, a Jacobo lo acababan de matar, a Pedro lo encarcelan de nuevo. O sea, había problemas, pero las iglesias tenían paz. Eran sucesos por ahí aislados. Y hay tiempos de guerra, hay tiempos de tribulación y hay tiempos de paz. En el día del bien, goce del bien y alabe el nombre de Dios por el bien. Y en el día del mal, reflexione que Dios hizo el día del bien, pero también permite el día del mal, para que usted se dé cuenta que nada encuentra sino solo a Dios. La Biblia dice que tenemos que estar siempre gozosos. ¿Dice así la Biblia? Estad siempre gozosos. Yo quiero preguntarle, y que usted sea sincero conmigo, ¿cuántos siempre, porque así lo dice la Biblia, siempre están gozosos? Siempre. Levante una mano. Arriba tampoco. Ni los niños. No hay ninguno. Bueno, tampoco, la pregunta no le voy a decir, ¿cuántos están siempre tristes? Tampoco. Pero sabemos de tristezas, sabemos de días malos, pero tenemos que saber esto. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que estar siempre gozosos, es que usted piense que a pesar del conflicto, el Señor está con usted y Él es su gozo. Usted no va a estar eufórico todo el tiempo, porque hasta el mismo Señor, dice la palabra de Dios, que estaba en gran agonía. Y Él dijo, mi alma está triste, está angustiada. Era un momento de dolor, un momento de dificultad, pero Él sabía que el Padre estaba con Él y esa era su esperanza, ese era su gozo. Entonces, hace unos días atrás no fue un día bueno para mí. Después el Señor me ayudó a entender. Entonces yo salí ahí con el perro para que haga sus necesidades y mientras tanto yo, que ya he leído un poco la Biblia, he orado otro poco, aprovecho para orar y me senté en uno de los sifones de riego y me puse a orar al Señor y le oré, como dice el Salmo 130, de lo profundo de mi corazón.
Y le pedía perdón al Señor porque yo tenía tristeza. Había cosas que habían angustiado mi alma y yo tenía tristeza. Y me puse a llorar al Señor y digo, Señor, no mereces que yo esté así. No mereces que yo derrame lágrimas por esta causa. Yo quisiera estar contento, pero de verdad, Señor, que te estoy necesitando, creo como nunca. Y te ruego que vengas en mi ayuda. Y allí en el sifón, sentado, derramé lágrimas. El perro me miraba, como diciendo, qué raro, nunca nos sentamos por acá. Así que yo tenía que sacarlo, como diciendo, déjame orar tranquilo. Y oraba y le pedía al Señor, necesito que me ayudes. ¿Qué cree usted que hizo el Señor? Inmediatamente nada. Nada. Parecía que no me había escuchado, pero llegó el momento, yo tengo que estar atento, en que Él comenzó a hablar a mi corazón. Y al otro día Él me hizo entender que hay momentos que no son de paz y vienen ataques al cuerpo. Bueno, yo pasé este año, pero tengo que estar preparado porque el año no terminó. Y aunque hay promesas de bendición, y las hay, y se cumplen cada día, pero vienen ataques contra el alma. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, a su espíritu no pueden tocar. Y el espíritu gobierna al alma y al cuerpo. Entonces usted va a salir en el nombre de Jesús de la tribulación. Y va a poder cantar. Yo sé que habrá un buen futuro. Pero pastor, usted recién me está contradiciendo, pastor, me está confundiendo. En el 14:22, no me olvido, 14:22. Como si fuera una marca de hamburguesas. 14:22 me dijo de Hechos que vendrán muchas tribulaciones, sí. Y el Salmo dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Cuántos pueden decir un buen amén? Entonces entienda. Bueno, si alguien empezó, dele un aplauso al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Él nos ayuda. Ahora, hay tiempos de paz y hay tiempos de conflicto. Así va a ser la vida. Así va a ser siempre. Y usted va a pasar, en lo que concierne a lo personal, por tiempos. Pueden durar días, horas, semanas, meses, años de conflicto. Y luego va a tener tiempos de paz. En el día de paz, goce de esa paz. Dele gloria a Dios. Sirva al Señor. Y en el día de la tribulación, reflexione. Dice la Escritura que con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Así que usted no anda todos los días de la vida. No anda todos los días de la vida así. Entonces, cuando hay un asunto que usted no puede resolver, ¿qué le pasa, hermano? Nada, solamente se está cumpliendo la Escritura en mí. Tengo esta cara porque estoy reflexionando para que mi corazón y mi alma puedan ser libres. Si usted sigue como si nada, el corazón no es libre, con la tristeza del rostro, con el rostro medio raro, no dice con el enojo del rostro, se sana el corazón. ¿Eso le ha pasado alguna vez? Y le va a seguir pasando. Y Dios le va a conceder días buenos y muchos días de tribulación y algunos días buenos y muchos otros de tribulación y algunos más buenos. Y así va a ser su vida hasta que entremos al reino. ¿Puede decir un buen amén? A nivel iglesia, eso es lo que pasa a veces. Vienen como nubarrones sobre la iglesia. Y usted viene a veces al culto y dice, ¿qué pasa? Y le echamos la culpa a los músicos, porque parece que si ellos no fluyen, tienen que fluir.
Entonces no me inspiraron a cantar. Alguien tiene al que dirige o a las que cantan. A alguien, no sé, los tones, o le faltó la unción, entonces vamos a echar la culpa a alguien. A veces hay nubarrones sobre la iglesia, pero luego pasa y vienen lluvias de bendición del Señor, no aguaceros para ahogarnos. Entonces, aquí sucede que las iglesias ahora, con Saulo convertido, tenían paz. Este es un tiempo en Argentina no de mucha paz, pero no impide eso que la iglesia crezca. No estamos bajo el imperio romano, sino que estamos bajo un régimen corrupto, debajo o escudado por la democracia, de un gobierno que es antidios y no quiere la iglesia ni quiere lo de Dios. Por eso hay una persecución especialmente contra cierto sector de la iglesia. Y si usted comienza a manifestarse como un verdadero cristiano, agárrese del Señor porque va a tener que enfrentar problemas. La idea es que usted no pueda decir toda la verdad, pero usted tiene que hablar la verdad. Jesús dijo, el que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. El que quiere las cosas de Dios nos va a escuchar, y el que no, no. No se complica entonces. Aproveche los tiempos de paz y avancemos en el nombre de Jesús. Y dice, y eran edificadas. La iglesia era edificada. ¿Sabe por qué? Porque había gente que quería que la iglesia creciera. Pero esa gente tenía al Espíritu Santo. La iglesia no puede estar conformada por personas que son como los pájaros que tenía mi papá. Pobre pájaros. Él compraba zorzal criollo, zorzal gato, y entonces preparaba la polenta y le metía con eso y los alimentaba. Y él le daba, hacía como mi esposa con los chicos. Tenían que comerse hasta la última cucharada, hasta lo que se raspaba, y terminaban vomitando porque era un montón. Eran como 3 kilos de puré ahí, que eran mucho. Dice, todo, decía mi esposa. Yo, está bien, hasta ahí. No, todo, la última. El avioncito, ¡pum! Méteselo, ¡blah! Y mi esposa lloraba, ¡oh, perdí la comida! Niño tonto. No decía eso. ¿Por qué? Le di. Y otra vez, y varias veces lo hacía. Yo no aprendía. Pobre. Y entonces mi papá empezaba y le echaba, y mientras más lleno, mejor. Y moría el zorzal, gato, criollo, el que fuera. Y entonces él los miraba y decía, bueno, murió lleno. Usted no puede ser el zorzal que viene y abre pío, y abre la boca y el pastor le enchufa la palabra, le mete el biberón, le pone la carne, y entonces le ayuda a masticar, y usted se va contento. Le da una palmadita en la espalda, usted va haciendo el provechito por el camino. ¡Ah, qué linda la vida cristiana! ¡No! La iglesia era edificada porque los creyentes eran maduros. Dije que los creyentes eran maduros y hacían todo lo posible para que la iglesia fuera edificada, para que el nuevo se afirmara. Oh, hermano, estoy tentado a decir algunas cosas. Ah, Jesús querido, líbrame de estos pensamientos. No, me tildé. Estamos para edificar la iglesia del Señor. Sea quien usted sea, especialmente si ya está sirviendo al Señor, estamos para edificar la iglesia del Señor. No estamos solamente acá para estar, para mirarnos, para ser sociales, estamos para edificar la iglesia del Señor. Óigame, si a usted le ofrecen mucho social, si alguien, querido joven, sea ciudadano argentino o naturalizado, y le ofrece mucho de lo social, eso no es ser edificado. Está bueno, vio que yo le dije, comamos juntos, hagamos
¿Ya está la olla puesta, David? Hagamos unos fideos. Y me dice mi familia, ¿cómo vamos a hacer si todos los hermanos se quieren quedar a comer fideos? Es hermoso. Cuando termine de comer el último, el primero que le servimos, ya está haciendo la siesta, me dice. Ah, claro. Tiene que ser hecho por tanda, o vaya a saber cómo se puede hacer eso. Pero es hermoso, compartamos eso, pero si compartimos a Cristo. Porque la iglesia cuando compartía la comida, compartía a Cristo. No, yo quiero compartir unas pizzas, la pileta, los juegos, los jueguitos del celular, o ponerme en la Play. Y de Cristo, ¿cómo me estás edificando la iglesia? ¿Cómo estás trabajando para que la iglesia sea iglesia? Las iglesias eran edificadas porque todos estaban llenos del Espíritu Santo y seguían la línea de lo que el Espíritu Santo quería. Puede suceder, ocurrir, acontecer que dentro de la iglesia haya una subcultura de iglesia, de una subiglesia que no quiera lo auténtico. Sí, puede ocurrir. Pero yo soy un mensajero de la palabra. Y ya está usted advertido. Puede resultarle como una tribulación. ¿Sabe a cuántas yo tuve que decir que no? ¿A cuántas invitaciones dije que no? No puedo perderlo de Dios. No puedo meterme donde Dios no quiere que me meta. Ni estar con gente que Dios no quiere que esté. Dios quiere poner alrededor mío gente que sea para mi edificación. Pero yo soy tan yo que me rodeo de lo más nabo que hay, de lo más inútil que hay, de lo más carnal que hay. Pero Dios quiere que yo sea edificado. ¿A quién va a escuchar entonces la iglesia? Porque la iglesia debiera escuchar al Espíritu Santo. Las iglesias eran edificadas y dice andando en el temor del Señor. Dos cosas acerca del temor del Señor. Eran edificadas. No puede haber edificación si no se anda en el temor de Dios. Puede que pasemos por momentos que no sean de paz, igualmente crecer, pero Dios nos va a dar tiempos de paz. Luego la iglesia será edificada. Usted tiene que trabajar para ser edificado con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo se edifica? Andando en el temor del Señor. Por eso ya le dije prácticamente este punto. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor tiene que ver con el respeto, la reverencia, la consideración que tiene la persona hacia Dios. Y ese respeto, esa reverencia, esa consideración llevan a la persona a querer agradar a Dios, a adorarlo, a seguirlo, a servirlo, a obedecerlo. Si eso no pasa, no es temor de Dios. Las iglesias serán edificadas andando en el temor de Dios. No hay verdadera edificación si no caminamos en el temor del Señor. ¿Por qué algunos creyentes se quedan a mitad de camino? Porque alguien recién me planteó y me dijo, yo no siento a Dios. ¿Buscas a Dios? No sé cómo se hace. Entonces se me vino una imagen de una ilustración que escuché de estas historias. No sé si estarán en ese libro. Y entonces contaba, este hombre, pastor viejo, tenía un discípulo. Y entonces se lo llevó. Él decía, yo quiero seguir a Dios, yo quiero sentir a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo quiero que Dios esté conmigo. Y él se lo llevó como si fuera un bautismo, a un lago. Y lo introdujo en el lago como que lo iba a bautizar y le hundió la cabeza, pero no se la hundió un ratito. Lo dejó ahí y no lo sacaba. Y puso las dos manos y empezó a aplastarlo. Y entonces el otro empezó a hacer fuerza, intentando salir. Y mientras más quería salir, más lo apretaba. Y no iba a sobrevivir. Qué lindo maestro. Así que usted no se enoje conmigo porque yo soy bueno. Cuando escucho estas historias, yo termino siendo re bueno. Y entonces cuando consideró este pastor maestro que ya no tenía aire, lo soltó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No soy buen actor. Y entonces le dijo el pastor, cuando desees el aire,
cuando desees, a Dios tanto como deseaste el aire, entonces vas a conocer verdaderamente a Dios. Y yo le respondí eso al joven, le digo, ¿cómo me gustaría tener un lago para meterte un rato acá? Para que entiendas. No, porque no sé qué es lo que es de corazón, no lo sé. Y entonces le expliqué, ¿has alguna vez amado a alguien? No. ¿Has sufrido por la pérdida de alguien? No. No, todo no, pues no tiene vida. Bueno, cuando vos sientas esa necesidad que te desespera, entonces recién ahí vas a encontrar a Dios. ¿Qué lo desespera a usted? Y a mí me desesperan algunos creyentes, que tengo que reconocer. Allá pasó el día del pastor, esto no se puede decir hoy. Tendría que haber sido dicho el domingo pasado. Bueno, pero es el mes de los pastores, así que seguimos de festejo. Hay personas que desesperan, porque la Biblia dice que la iglesia era edificada andando en el temor de Dios. ¿Están andando en el temor de Dios usted o están andando en cualquier cosa? ¿En qué están andando? Porque si usted anda en el temor de Dios, va a bendecir. El temor de Dios se aprende de dos maneras. Una por imposición divina, como le pasó a Saulo de Tarso. Y otra es por enseñanza. Por enseñanza. Los padres enseñan a temer a sus hijos. Los hijos oyen en la palabra y en el ejemplo lo que es el temor de Dios y ellos aprenden a temer a Dios. Es el caso mío. Yo vi a mis padres, aunque no eran perfectos, pero el temor que ellos tenían de Dios, el respeto, la reverencia, cómo honraban el nombre de Dios. Entonces uno aprende el temor de Dios. La iglesia era edificada andando en el temor de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si la iglesia no andaba en el temor de Dios? ¿Qué hubiera sucedido? No era edificada. Y dice luego, y se acrecentaban, o sea, el número no solo se fortalecían y eran edificados, sino que crecían en número. Esto es como decir, hacían ampliaciones. Otra habitación, crecían constantemente. La iglesia está creciendo el día de hoy también. Hermanos, personas nuevas están llegando todas las semanas a nuestras iglesias. Y dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y yo tengo que hacer un énfasis acá y terminar ahora. Y pedirles a todos los que estamos acá, que entendemos la palabra de Dios, que queremos al Señor, queremos servir, queremos caminar en el temor de Dios, pedirles a todos los que predican, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, que tengamos en cuenta siempre esta palabra en la que he hecho mucho énfasis en este último mes, que es el Espíritu Santo. Si no, vamos a estar dando un montón de buenos consejos y se va a transformar la gente a la que le hablamos en gente que vive por obras. Tiene que portarse bien, no tiene que hacerle mal al prójimo, tiene que respetar los mandamientos, tiene que ayudar al necesitado, tiene que proveer a la persona que necesita. Si tiene 2 túnicas, dice la Biblia, darle al que no tiene ninguna. Ayudar a llevar las cargas a la gente, tiene que pagar sus cuentas, tiene que ser un buen ciudadano. Todas esas son obras. Entonces, todo eso lo enseñamos en la escuela bíblica, lo enseñamos a relaciones saludables, cómo tiene que comportarse con el padre, con los amigos, con el sexo opuesto, con los hermanos de la iglesia, con las autoridades, con Dios, relaciones saludables. Enseñamos eso, ¿verdad que sí? Pero si falta el factor Espíritu Santo, no estamos enseñando nada. Estamos enseñando mal. Porque yo me temo que dentro de la iglesia, la subiglesia, hablábamos de esto en casa, los más viejos, especialmente la iglesia de San Martín, donde yo nací, nosotros decíamos hace muchos años atrás, hablando de la gente católica, que viven por obras. ¿Verdad que viven por obras? Quieren hacer obras y obras y obras y obras, pero resulta que la iglesia evangélica cayó en lo mismo. Tratamos de ser buenos, tratamos de portarnos bien, tratamos de obedecer los mandamientos, nos esforzamos en eso y nos olvidamos que el que produce todo eso es Dios en nosotros. Una cosa es recibir la información y por recibir la información
tratar de actuar, de reaccionar a esa información, haciendo buenas obras. Y otra cosa es permitir el gobierno de Dios en mi vida para que Él viva a través de mi vida. Y entonces la iglesia va a ser fortalecida. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está dentro mío. No sé si me di a entender. Entonces, hermanos, tengamos presente que el Espíritu de Dios es indispensable para el crecimiento, es indispensable para el desarrollo individual y para el desarrollo colectivo de la iglesia. Es indispensable para que se genere un verdadero temor santo de Dios en nuestra vida, que traiga crecimiento a la iglesia y edificación a los hermanos. El Espíritu Santo es indispensable. Termino con esto. Si usted me dice yo hablo en lenguas y esa es su argumentación, entonces tendré que decirle que usted no entendió absolutamente nada del mensaje. Porque yo también hablo en lenguas, pero también suelo sentarme solo y con lágrimas clamo a Dios por ayuda porque lo necesito. Y que hable en lenguas no me hace a veces mejor. No indica absolutamente nada. Porque nosotros tuvimos en Junín un hombre que estaba completamente ebrio, era un hombre alcohólico. Y hablaba en lenguas más que nadie. No sé si te acordás. Asustaba a la gente de tanto que hablaba en lenguas. Pero estaba lleno de... Ese sí estaba lleno de mosto. Así que las lenguas por ahí no dicen nada. No estoy desacreditando las lenguas, sino poniendo en orden las cosas. La iglesia crecía, era edificada y se fortalecía porque andaba en el Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. El apóstol San Pablo escribió cuando escribe a la iglesia de los Gálatas: andad en el Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu te gobierne. Que el Espíritu te gobierne. Hermano, nadie se ponga en pie hasta que yo le haga una pregunta y usted quiera tomar alguna decisión, si es que lo quiere. ¿Está andando usted en el Espíritu? ¿Tiene el Espíritu Santo el gobierno y el control total de su vida? Al punto que usted dentro de la iglesia me es una persona que me edifica a todos. O tiene cuestiones raras en su vida que no edifican. Y como no tiene paz, entonces cuando no hay paz, dice la Biblia, el hombre que no tiene paz es como el mar, que arroja lodo, cieno. Pero cuando usted tiene a Cristo, necesitamos al Señor. Entonces usted tiene paz y comienza a ser edificado y edifica a otros y camina en el temor del Señor porque el Espíritu Santo lo fortalece. Vuelvo otra vez a preguntar: ¿alguien aquí que dice yo no estoy andando en el Espíritu, pero quiero, pastor, quiero hacerlo? La invitación es para usted. Y ya no pierda más tiempo y se pone de pie. Pastor, yo no le he entregado el gobierno total de mi vida al Espíritu Santo. Entonces usted no va a poder ser de bendición a la iglesia, aunque esté desarrollando un ministerio. Estoy pensando que debiéramos rever muchas cosas y volver a esa simpleza de una iglesia primitiva donde el Espíritu Santo tenía el gobierno de todo y no importaba lo que sucediera, la iglesia crecía porque tenían temor de Dios. Y a Dios le gustó eso. Eran temerosos. Vivían pensando, ¿esto estará bien para Dios? Dentro de su plan,
Esto será lo que Él quiere. Y ellos iban por ahí. Una iglesia donde el Espíritu Santo tenía el control. El control de la lengua, el control de los pensamientos, el control de las acciones. Hermano, deje de lastimar a hermanos. Deje de alejar gente. Deje de herir y de hacer daño. Los creyentes que temen a Dios y tienen al Espíritu Santo, solo estamos para edificar. Edificar cuesta. Edificar cuesta. Cuesta. Hay algunos hierros que retorcer y enderezar y llevar al lugar. Y cuesta. Aquí en este lugar el hermano Alberto se va a recordar cuando estábamos haciendo la parte de la fundación y luego había que llenar las columnas donde descansa esa bandeja. Y las columnas estaban desplazadas y había que llevarlas al lugar. Cuesta, ¿no, Alberto? Cuesta. ¿Cómo cuesta? Y al hierro le costó ir al lugar, y al albañil llevarlo al lugar. Costó. Cuando miramos, pensamos y decíamos, no se va a poder hacer, pensaba yo. Y si no te hagas problemas, sí se va a poder. Cuesta. Ser edificado cuesta. Yo quiero que mi vida sea edificada en ti, Jesús. Y aun cuando sigan transcurriendo los años, quiero seguir siendo edificado en ti. Tenga su mano y ore conmigo, por favor. Diga así: querido Dios, quiero darte muchas gracias por tu palabra. Señor, a la luz de tu palabra, yo me doy cuenta que no soy tan buen cristiano como pensaba, pero yo quiero agradarte en todas las cosas. Te ruego en primer lugar que yo sea enseñado en el temor de Dios, para que viviendo así yo no peque nunca contra ti ni contra tu amada iglesia. Señor, en segundo lugar, necesito al Espíritu Santo como prioridad en mi vida. Señor, yo te clamo desde lo profundo de mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo, para que a través de mi vida tú te lleves la gloria y tu iglesia sea bendecida por alguien como yo, que está bajo el control, bajo el dominio del Espíritu Santo. Señor, te entrego mi vida. Te pido perdón por ser tan lento. Te pido que me ayudes. Quiero vivir agradándote en todas las cosas, en las pequeñas, en las naturales y en las grandes, en las espirituales. En el nombre de Jesús, rindo mi vida y rindo mi corazón, y ruego desde lo más profundo, una vez más, que llenes mi vida, que llenes este templo con tu Espíritu Santo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús.